No se preocupe ahora. Quédese quieta y trate de dormir. Volveré mañana. El médico salió de la habitación, pero Romara lo oyó hablar en voz baja en el corredor con la mujer que se llamaba, según había podido saber, señora Fellows. Cuando la mujer volvió a entrar en la habitación, se dirigió hacia Romara. «¿Necesita algo, milady? Sir William sugirió que debería beber muchos líquidos, y aquí le traigo limonada recién hecha». «Me parece muy bien», logró decir Romara. La señora Fellows le levantó la cabeza con mano experta, y Romara bebió del vaso, pensando que ya no le dolían tanto los labios como el día anterior. Cuando la señora Fellows volvió a colocarle la cabeza en la almohada, Romara le dijo: «Usted me llama milady, y temo que está en un error. Mi nombre es Romara Sheldon, señorita Sheldon». Para su sorpresa, la señora Fellows titubeó. «Su señoría, Lord Ravenscar», dijo, «me sugirió que le dijera, si me preguntaba, que usted es ahora Lady Ravenscar». Romara la miró llena de sorpresa, con su único ojo sano, diciéndose que debía tratarse de un caso de identidad errónea. Quien la había llevado ahí debió pensar que era otra persona. «Mi nombre es Romara Sheldon», reiteró, «y no conozco a Lord Ravenscar». La señora Fellows colocó una silla junto a la cama y se sentó. «¿Se siente milady lo bastante bien para escuchar la verdad?», preguntó. «Sí, por supuesto», dijo Romara. «Me siento mucho mejor. En realidad, quiero levantarme, porque hay algo muy importante que debo hacer, pero el doctor no me lo permite». «Todos tenemos que hacer lo que Sir William ordena, milady», contestó la señora Fellows. «Es el doctor de Su Alteza Real, el príncipe de Gales, ni más ni menos, y no hay médico más experimentado que él en todo el país». Como un relámpago, pasó por la mente de Romara la idea de que aquel médico debía ser muy caro, pero en voz alta dijo: «Usted iba a decirme la verdad. ¿Me iba a decir por qué estoy aquí?». «Sí, milady, verá usted, las cosas están así», empezó la señora Fellows. Le explicó, con algunos titubeos, cómo la habían encontrado los caballeros que acompañaban a Lord Ravenscar, tirada en el pavimento, frente a la casa de al lado. Le explicó que, debido a una apuesta, los caballeros la habían conducido a la casa donde estaba ahora. Se trataba de encontrar una novia para su anfitrión, Lord Ravenscar, quien había sido plantado por una mujer muy hermosa, que era la sensación de la ciudad. La señora Fellows sabía que los caballeros, encabezados por el vizconde Gerson, andaban buscando a la mujer más fea de Londres, pero se abstuvo de repetirlo. Se limitó a decir que su señoría, a fin de vengarse de la ofensa recibida, había decidido casarse con alguien antes que se anunciara el compromiso de la señorita Bray con el marqués de Chester. Romara la escuchó horrorizada. «Me está diciendo», murmuró por fin en voz baja, «que estoy casada con ese caballero». «Es la verdad, milady». Romara sintió que la cabeza le daba vueltas y creyó, por un momento, que deliraba. Aquella historia no podía ser cierta, pero la señora Fellows, quien, por lo demás, tenía el aspecto de una persona respetable, parecía estar segura de lo que decía, y no era probable que inventara una historia tan fantástica, a menos que se lo hubieran ordenado. «Lord Ravenscar le pidió que me contara esto», preguntó después de un momento. «Creo que a mi lord le causa cierto embarazo tener que decírselo por sí mismo». La señora Fellows movió la cabeza de un lado a otro. Su señoría siempre tuvo el genio vivo, aunque jamás hubo en este mundo un caballero mejor que él. Pero cuando tiene uno de sus ataques de furia, no hay manera de contenerlo. «Uno de sus ataques de furia», repitió Romara asustada. «Es cosa de familia, milady. Una especie de maldición de los Ravenscar, si quiere llamarla así. Pero se pueden poner muy enfadados a veces. Sin embargo, jamás imaginé que su señoría llegara a cometer una locura como esta. Jamás, en verdad». «¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué puedo hacer sobre esto?», preguntó Romara. Hablaba con el tono asustado de una criatura.
y ello despertó el instinto maternal de la señora Fellows. «Por ahora no se preocupe, milady», dijo. «Las cosas se arreglarán cuando se sienta mejor, y a su señoría se le ocurrirá algo. De eso puede estar segura». «¿Dice usted que fue un clérigo real quien nos casó?» «Así es, milady. El honorable Joshua Midden. Fue ordenado hace varios años, pero no tiene parroquia, y no se comporta como corresponde a un clérigo, aunque sea presuntuoso de mi parte decirlo». Romana pensó entonces que aquello era como una loca pesadilla. Deseaba orar para que así fuera y para que, al despertar, descubriera que todo había sido producto de su imaginación. Entonces sus pensamientos volaron hacia Caril. ¿Qué habría pensado su hermana al ver que Sir Harvey la golpeaba y la arrojaba después al pavimento, haciéndola rodar por la escalera? Recordó con toda claridad que Caril había gritado. La escuchó antes que el dolor la hiciera perder el sentido. Extendiendo la mano, la puso sobre el brazo de la señora Fellows. «¿Cree que podría hacer algo por mí?», preguntó. «Haré cualquier cosa que esté a mi alcance, milady». Entonces, ¿podría averiguar, sin que nadie más se enterara, si la señora que vive en la casa de al lado se encuentra bien? «¿La señora de al lado?», preguntó la señora Fellows. «Es la casa de Sir Harvey Witsball, pero nadie debe saber quién lo pregunta y, sobre todo, es preciso que Sir Harvey ignore que estoy aquí». «Hablaré con el señor Hitnet, el valet de su señoría», prometió la señora Fellows. «Es muy amigo del mayordomo de esa casa, y sin duda podrá averiguar fácilmente lo que milady desea saber». «Entonces, hágalo, por favor, hágalo tan pronto como sea posible», suplicó Romara. «Debo averiguar cómo está la señora». La señora Fellows le llevó la información 2 horas más tarde. Romara supo, tan pronto como ella entró en la habitación, que tenía algo que decirle. «El señor Hitnet hizo investigaciones, milady», dijo, «y no hay necesidad de preocuparse. La señora está en buenas condiciones de salud, y no ha estado por allí ningún doctor». Eso no significaba que Caril no estuviera enferma, pensó Romara, recordando la forma como la trataba Sir Harvey. Al mismo tiempo, estaba segura de que los sirvientes debían estar bien informados. Si ellos aseguraban que su hermana estaba bien, ello significaba que a Caril no le había afectado demasiado la conducta de Sir Harvey. Pero Romara comprendió que la señora Fellows tenía algo más que decirle. «¿Qué sucede?», preguntó. «El señor Hitnet se enteró de que la señora no es muy feliz, milady. Llora mucho, sobre todo cuando está sola, y Sir Harvey no se encuentra en casa». «Tengo que levantarme, a pesar de lo que diga Sir William», exclamó Romara. «Si sigo acostada aquí, me pondré tan débil que tardaré muchos días en poder hacerlo». «Pero esas fueron las instrucciones del médico, milady». «No me importa. Quiero que me ayude a levantarme de la cama esta tarde, señora Fellows, de modo que mañana ya esté lo bastante fuerte como para convencerlo de que me deje vestir y bajar». Al ver a Romara tan decidida, la señora Fellows, aunque con cierta vacilación, la ayudó a levantarse de la cama y a ponerse de pie. A Romara le sorprendió verse tan débil y tan valiente, y se dijo que no podría ayudar a Caril a menos que recuperara las fuerzas. Apoyándose en el brazo de la señora Fellows, logró cruzar la habitación y sentarse en una silla, junto a la ventana. Al hacerlo, vio su imagen reflejada en el espejo del tocador y, horrorizada, lanzó un grito. «Milady, no se altere por eso», la riñó suavemente la señora Fellows. «Su rostro está muy golpeado, pero Sir William dice que fue una gran suerte que milady no se haya roto la nariz, ni haya perdido ningún diente». «¿Tiene un espejo de mano?», preguntó Romara. «Hay uno en el tocador que perteneció a la madre de milord», contestó la señora Fellows. «Como milady no traía nada consigo, las cosas de ella nos han servido mucho». Por primera vez, Romara recordó que había dejado su baúl en la casa de al lado. «Es muy bondadoso de su parte», dijo, «pero yo tengo un baúl con todas mis cosas». «Entonces puedo enviar un carruaje a buscarlo, milady», dijo la señora Fellows. Romara titubeó un momento antes de decir: «En realidad, el baúl está en la casa contigua,
pero no quisiera que Sir Harvey se enterara de mi paradero. —Comprendo, milady —contestó la señora Fellows—, pero estoy segura de que el señor Hicknet podría arreglarlo todo muy discretamente. —Me harían ustedes un gran favor —dijo Romara. Se preguntó si debía enviarle una nota a su hermana, pero entonces pensó que, si caía en manos de Sir Harry, éste extremaría su crueldad con ella. Estaba segura de que, como él había querido ocultar sus relaciones con Caril, no desearía que Lord Ravenscar supiera de su existencia. Si llegaba a enterarse de que Romara se encontraba tan cerca y de que se había casado con su vecino, descargaría sin duda su furia en Caril. «Tengo que salvarla de algún modo», pensó Romara. Entonces, cuando la señora Fellows le entregó el espejo, se preguntó si podría alguna vez salir de nuevo a la calle o ser vista en público. Su rostro estaba irreconocible. Un ojo estaba casi bien, pero aún éste se veía ligeramente hinchado. Su nariz, normalmente pequeña, tenía el doble de su tamaño normal, y la piel que rodeaba al ojo vendado se había puesto morada a causa de los golpes. Tenía los labios tan inflamados que parecían pertenecer a un miembro de la raza africana, y estaban partidos en el centro. Parte de su cara estaba oscurecida por los vendajes y por el parche que la cubría, y cuando la señora Fellows le quitó un momento el parche, a fin de curarle la herida, Romara observó la profunda cortada que en su rostro produjera la sortija de sello de Sir Harvey. «Me veo horrible», exclamó en voz baja, sin reconocerse apenas. «Todo desaparecerá, milady», contestó la señora Fellows. «Ya está mucho mejor, y la inflamación ha ido reduciéndose día a día». Con aire resuelto, Romara hizo a un lado el espejo. No importaba qué aspecto tuviera. Lo importante era ayudar a Caril. Vaciló un momento antes de decir: «¿Cree que sería posible que yo hablara con Lord Ravenscar?» «Sí, por supuesto, milady», se apresuró a decir la señora Fellows. «Su señoría ha estado preguntando por usted todos los días. Entonces, si usted me hiciera el favor de ponerme algo encima», dijo Romara, «y de arreglarme un poco el cabello, tal vez pudiera hablar con él un momento». Personalmente, no sentía el menor deseo de ver a Lord Ravenscar, y estaba segura de que a él tampoco le importaba verla. Sin embargo, ni los sentimientos de él ni los de ella tenían la menor importancia junto al sufrimiento de Caril, y ante el hecho de que, en 2 meses más, su hermana iba a tener un bebé sin nombre. Tal vez antes, calculó Romara, recordando la fecha en que Caril se había fugado con Sir Harvey. La señora Fellows le trajo una bata de terciopelo azul, adornada con encaje veneciano, la más atractiva que Romara había usado en su vida, y le cubrió las rodillas con una pequeña manta de armiño que, según dijo, había pertenecido también a la difunta Lady Ravenscar. Después arregló un poco el cabello que asomaba bajo el vendaje. Romara sintió un fuerte dolor cuando ella le tocó la cabeza, debido al fuerte golpe que había sufrido en la parte posterior al caer sobre el pavimento. Pero la señora Fellows tuvo mucho cuidado y le dijo al terminar: «¿Puedo llamar ahora a su señoría, milady? Creo que está en casa». «Por favor, suplíquele que venga a verme», contestó Romara, pero entonces añadió: «¿Podría correr las cortinas un poco? La luz es muy fuerte y me duele el ojo». Se trataba en realidad de una excusa, pues se daba cuenta de lo mal que se veía y temía que, del mismo modo que a ella la había impresionado su propio aspecto, a aquel hombre con quien se había casado le horrorizara aún más. Pero entonces se dijo que no le importaba en absoluto cómo se veía ni lo que él pensara. ¿Debía él ser un personaje tan despreciable como Sir Harvey, o más aún, quizá, si se tomaba en cuenta que había actuado de manera tan vergonzosa y que, al emborracharse, había perdido todo sentido de decencia? Romara había escuchado, desde luego, la historia que corría acerca de la forma desordenada como jugaban y bebían los Bucks y los Buse, alentados por la conducta del propio príncipe de Gales. Toda Inglaterra sabía que el príncipe estaba tan borracho la noche de su boda que se cayó en la chimenea. El país entero estaba informado, no solo gracias a los chismosos, sino especialmente por los caricaturistas, de que los amigos más queridos del príncipe de Gales
bebían en exceso y se comportaban de manera escandalosa cuando estaban borrachos. Romara había oído hablar de las carreras de obstáculos en las que todos los contendientes vestían camisa de noche, de los serenos que eran asaltados por caballeros borrachos, de las miles de libras que éstos gastaban por no saber qué hacer con su dinero en ridículas apuestas. Sin embargo, jamás había sabido de nadie que se casara para ganar una apuesta, y menos de un hombre que no necesitaba el dinero. A juzgar por lo que había visto a su alrededor y por lo que había oído comentar a la señora Fellows, refiriéndose a la numerosa servidumbre, no le era difícil suponer que aquella era la casa de un ricachón. Su dueño pertenecía sin duda a la clase de jóvenes de los que su padre solía hablar con tanto desprecio, y tal vez era también un libertino, como con tanta razón había considerado el general a Sir Harvey. Sin embargo, si existe en él algo de decencia, se dijo Romara, debo convencerlo para que ayude a Caril. No existe nadie más a quien recurrir. Al mismo tiempo, temía que al hombre con el que se había casado no le preocupara otra cosa que su propio placer. Se preguntó cómo podría solucionar la difícil situación en que se encontraba, pero eso era algo que podía resolverse más tarde. El problema de Caril era más urgente y exigía ahora toda su atención. No era probable que, a tan temprana hora, Lord Ravenscar se encontrara borracho. Recordó lo que la señora Fellows había dicho acerca de los arranques de ira de su señoría, y esperó que ese día se encontrara de buen humor. Le resultaba fácil, dentro de su cerebro, analizar las cosas con tranquilidad y sensatez, pero su corazón latía lleno de temor, y sentía la boca seca y las manos le temblaban. Después de unos minutos, que a ella le parecieron eternos, escuchó voces cerca de la puerta. Reconoció la voz de la señora Fellows y oyó que una profunda voz masculina contestaba a lo que ella decía. Romara contuvo el aliento cuando la puerta se abrió. «Su señoría», anunció la señora Fellows sencillamente, y un hombre entró en la habitación. Romara no se había preguntado qué aspecto tendría Lord Ravenscar, aunque estaba segura de que se trataba de un hombre libertino y tal vez de rostro rubicundo como el de Sir Harvey. Quizá, se dijo ahora, su tipo correspondía al del príncipe de Gales y sus amigos, hombres gordos, de estómago prominente, cuyas corbatas estaban siempre arrugadas. Cuando vio a Lord Ravenscar, se dio cuenta de que no encajaba en esa descripción. Era un hombre alto, mucho más de lo que imaginó, de hombros anchos e innegablemente apuesto. Iba vestido a la última moda y las puntas del cuello enmarcaban su barbilla cuadrada. Su alta corbata era elegante e inmaculadamente blanca. Su atuendo era discreto y refinado, en el estilo impuesto por Beau Brummel, quien insistía en que la ropa no debía opacar al hombre, sino ser un complemento de su personalidad. Lord Ravenscar atravesó la habitación. Romara no tuvo valor para enfrentar su mirada horrorizada, ni el disgusto que sin duda experimentaba al verla, por lo que bajó la vista y no dijo una palabra. «Me pidió que viniera a hablar con usted», dijo Lord Ravenscar. «Sí». Era difícil pronunciar aquella sencilla palabra. «He preguntado diariamente si eso era posible», murmuró él, «pero tengo entendido que Sir William lo había prohibido». «Tenía que verle», contestó Romara. «Hay algo que quiero pedirle». «Lo comprendo perfectamente», contestó Lord Ravenscar, «y deseo, desde luego, pedirle disculpas». «No, por favor», lo interrumpió Romara, levantando la mano. Observó que él se sorprendía ante su actitud, pero como no le respondió, ella continuó diciendo: «No quiero hablar de mí misma, eso puede esperar. Por el momento quiero su ayuda, y la necesito urgentemente». Lord Ravenscar se sentó en una silla frente a Romara. «Por supuesto que la ayudaré si me es posible», dijo, «pero me temo que este enredo...» «No se trata de eso», lo interrumpió de nuevo Romara. «Es acerca de mi hermana». Lord Ravenscar levantó las oscuras cejas, como si no le pareciera pertinente que ella estuviera preocupada por su hermana, en lugar de pensar en el asunto que a ambos les interesaba. «¿Su hermana?», preguntó. «Sí, ella está en la casa contigua».
con Sir Harvey Wychbold. Así que era a su hermana a quien usted había ido a ver cuando él la trató de manera tan cruel. Se puso furioso porque ella me había mandado llamar, explicó Romara. Ella no se lo había dicho y él me echó a la calle. Eso entiendo, dijo Lord Ravenscar secamente. El tono de su voz revelaba más elocuentemente que sus palabras que condenaba la conducta de Sir Harvey. Romara se sintió alentada a proseguir, suplicante. Por favor, ayudará a Caril, ya que yo estoy incapacitada para hacerlo por el momento. ¿Qué sugiere que haga?, preguntó Lord Ravenscar. Sacarla de ahí. Sir Harvey la está maltratando. Le pegó estando yo presente. Siempre pensé que era una arribista. Y su conducta hacia usted y lo que me dice sobre su hermana confirma mi opinión de él. Se detuvo un momento y entonces preguntó: ¿Está segura de que su hermana quiere irse? Romara unió sus dedos al decir: Él convenció a Caril para que se fugara con él, después de que mi padre le prohibió entrar en casa. Le prometió que se casaría con ella, supongo, ¿no? Romara trató de asentir con la cabeza, pero ello le causó dolor y se estremeció. Sí, se lo prometió, no una, sino docenas de veces, y Caril estaba enamorada de él. Como advirtió la expresión de desdén de Lord Ravenscar, se apresuró a añadir: ella no había conocido nunca a un hombre como él. En realidad, aunque era tan bonita, había muy pocos caballeros en Huntingdonshire para decírselo. Así que Wychbold la conquistó sin dificultades, dijo Lord Ravenscar con voz llena de desprecio. Estoy seguro de que esta no es la primera vez que se comporta de ese modo. Yo estaba segura, aunque mi padre me prohibió comunicarme con ella, que Sir Harvey se había casado con Caril, dijo Romara. Difícilmente se puede esperar que un pillo de esa calaña cumpla su palabra, pero si su hermana quiere dejarlo, ¿por qué no lo hace? La tiene virtualmente prisionera en la casa y... Hubo un momento de silencio y Lord Ravenscar vio que el color afloraba al único lado visible del rostro de Romara. Y ella va a tener un bebé, terminó de decir Romara en un susurro. Me lo imaginé. Lord Ravenscar dijo aquella frase en un tono tan cínico que Romara pensó, desesperada, que se iba a negar a intervenir. Por favor, ayúdela, suplicó. No tengo a nadie más a quien pedírselo. Mi padre hubiera manejado a Sir Harvey de una manera muy efectiva, pero él ha muerto. La pregunta le parecerá un poco extraña, dijo Lord Ravenscar, pero ¿podría decirme quién es usted y quién fue su padre? Mi padre era el general Sir Alexander Sheldon, dijo Romara, y se dio cuenta de que Lord Ravenscar la miraba con gran asombro. Su padre fue comandante de los guardias del 10º regimiento de dragones ligeros. Sí, santo cielo, yo servía a sus órdenes, exclamó Lord Ravenscar. Pero ¿cómo fue posible, en nombre del cielo, que el general permitiera que un hombre como Wychbold tuviera la más ligera relación con su hermana o con usted? Caril lo conoció porque un vecino se lo presentó, y cuando él fue a visitarla y le envió flores y le escribió cartas de amor, papá le prohibió que se acercara siquiera a la casa. Eso es lo que pensé, comentó Lord Ravenscar, pero Sir Harvey convenció a Caril para que se siguieran viendo en secreto. Estoy seguro de que fue muy persuasivo. La voz de Lord Ravenscar estaba llena de sarcasmo. Por favor, comprenda, suplicó Romara. Caril no había conocido a nadie como él. Se sintió hipnotizada. Y ahora ella va a tener un hijo suyo. Dios sabe lo que su padre pensaría de esto, de estar vivo. Creo que papá habría matado a Sir Harvey, o lo habría obligado a casarse con Caril para darle un nombre a su hijo. Lord Ravenscar la miró asombrado. ¿Es eso lo que ella quiere? Creo que está demasiado trastornada y llena de miedo para saber lo que quiere. Solo pude verla un momento, pero me dijo que Sir Harvey está furioso con ella porque va a tener un bebé y está tratando de que no se sepa. No me sorprende. Caril piensa también, continuó Romara en voz muy baja, que Sir Harvey ya está cansado de ella y que está interesado en otra mujer.
La boca de Lord Ravenscar se apretó y dijo después en voz alta: «Quiere dejar este problema en mis manos. Quiero discutirlo con un amigo mío, pero le prometo una cosa. Haré algo al respecto». «¿Y pronto?», preguntó Romara, llena de inquietud. «Tan pronto como sea posible», prometió Lord Ravenscar. «Tengo tanto miedo de que pueda estarla tratando como me trató a mí», dijo Romara. «Ciertamente, debe hacer que ese tipo pague muy caro por sus bajezas. ¿Qué hizo usted para provocar su ira?» «Solo le dije lo que pensaba de él». Lord Ravenscar se echó a reír. «Como buena hija de su padre, era lo que podía esperarse de usted, pero tal vez ello no fue muy prudente, dadas las circunstancias. Él le pegó a Caril porque ella me había pedido que viniera. Luego me pegó a mí». Contuvo la respiración al decirlo. «No recuerdo nada después de eso». «Eso es lo que yo sospechaba», dijo Lord Ravenscar. «Pero supongo que la señora Fellows le dijo lo que sucedió en realidad». «Sí, como sugirió al principio. Discutiremos eso después. Veo que el problema en que su hermana se encuentra en estos momentos es más importante ahora. Gracias, muchísimas gracias, por decirme que tratará de ayudarla», dijo Romara. «¿Cuándo espera al bebé?». De nuevo Romara se ruborizó. «Caril piensa que en 2 meses», contestó, «pero podría ser antes. Entonces tenemos que actuar con rapidez. ¿Está segura que será en bien de su hermana casarse con ese cerdo?». Romara hizo un pequeño gesto con las manos. «Sin importar su condición moral, él es el padre del niño. ¿Cómo podría ella soportar el estigma de tenerlo sin estar casada?». Se detuvo antes de decir con voz preocupada: «Si la llevo a casa, suponiendo que Sir Harvey me permitiera hacerlo, tendríamos que darle alguna explicación a los vecinos». «Comprendo eso». Lord Ravenscar miró a Romara, y ella creyó advertir que volvía rápidamente la cabeza, porque no soportaba verla. «Deje todo en mis manos», dijo él. «Le prometo que pensaré en todo esto con gran cuidado, y ya se me ocurrirá alguna solución». «Gracias, es muy amable de su parte. Temí que no comprendiera lo importante que es». «Lo entiendo», contestó él, «y quizá ese es un buen punto a mi favor. Mucho me temo que no encontrará muchos más». Le dedicó una sonrisa traviesa y se dirigió a la puerta. «Dese prisa en ponerse bien», dijo con una voz sorprendentemente bondadosa. «Tengo la impresión de que va a necesitar de todas sus fuerzas». Sir Harvey Wychbold, sentado en un carruaje al lado de Lord Windover, quien conducía un magnífico par de caballos bayos, ostentaba una satisfecha sonrisa. Casi no podía dar crédito a su buena fortuna. La noche anterior en Watier's, Lord Windover, que se encontraba de pie cerca de él en el bar, empezó a hablar de una pelea de box que iba a tener lugar en Wimbledon, y había sugerido que la vieran juntos. Desde que llegó a Londres, Sir Harvey había aspirado a convertirse en una figura de la alta sociedad, pero los miembros del verdadero Button lo evitaban, y ya casi había perdido la esperanza de realizar su ambición. En cierto modo, como era rico, le resultaba fácil congraciarse con los miembros pobres de la nobleza y con aquellos que habían perdido su fortuna en las cartas, pero eso no era lo que él deseaba. Había sido educado en Yorkshire, y su padre, un baronet sin dinero que había vendido su título y su persona a la hija de un rico fabricante de estambre, se negó a que su hijo abandonara la casa paterna. Fue una decisión desastrosa, pues Harvey Wychbold, que tenía pocos incentivos en la vida, se dedicó a seducir a cuanta mujer atractiva pudo encontrar a 50 kilómetros a la redonda de su propio hogar. Anhelaba vivamente poder ejercitar su particular talento en una esfera más amplia. Apenas murió su padre, salió de Yorkshire, dispuesto a disfrutar de la frívola vida de Londres, de la que había oído contar tantas historias. Para entonces, el nuevo baronet tenía 30 años y se daba perfecta cuenta del atractivo que ejercía sobre las mujeres. No había calculado, sin embargo, que los caballeros cuya amistad buscaba iban a hacerlo objeto de sus desprecios. Sufrió su primer descalabro al verse desdeñado por el Club White en Brooks. No sabía quiénes eran sus enemigos, pero era evidente que los tenía,
y aunque cada año intentaba ingresar en alguno de los dos clubs más exclusivos de James, su nombre era invariablemente rechazado. Había logrado, sin embargo, pertenecer a dos clubs menores y, desde luego, en sitios públicos como Waters y otros salones de juego que le recibía de buen grado. El año anterior había visitado Huntingdonshire y se alojó con un grupo de caballeros de conducta licenciosa en la casa de un joven noble que le debía dinero desde hacía tiempo. Sir Harvey se había divertido tanto en ese lugar que empezó a pensar en la posibilidad de satisfacer más fácilmente sus ambiciones, abordándolas desde un ángulo diferente. En realidad, se había sentido genuinamente cautivado por la juventud, la frescura y el encanto de Caryll, pero lo que más le había impresionado fueron sus antecedentes. No dejó de advertir el evidente respeto que todos sentían por el general Sir Alexander Shelton. Sin lugar a dudas, tenía las puertas abiertas de cualquier casa del condado